Mi nombre es Josué Gabriel Rodríguez Pérez. Soy un alumno del segundo año técnico contador. En esta ocasión voy a hablarles sobre presión y control de grupo. A veces en el desarrollo de la sexualidad, la presión ejercida por los grupos de amigos y el control que ejercen estos sobre la vida de una persona puede influir fuertemente en el desarrollo de la sexualidad, y esto puede ayudar o, por el contrario, puede influir negativamente. A veces nosotros tenemos grupos sociales de amigos en donde podemos charlar, en donde podemos interactuar, en donde podemos conversar de diferentes tipos de temas. Lo que estamos más que todo a veces hablando sobre temas de fútbol, de cómo nos fue a veces, que nos puede, que podemos hacer mañana, el día siguiente, podemos hablar de diferentes tipos de temas. Y en el grupo social existen diferentes tipos de amistades, buenas, malas, interesadas, correctivas. En este grupo social de amigos, nosotros tenemos que aprender a discernir y ver, visualizar cuál es la amistad que nos puede llevar hacia un buen futuro, nos puede ayudar a forjar nuestras valores, nuestras actitudes, nuestras habilidades, nuestra disciplina. En ese grupo social hay de todo. Identidad. La identidad de género, orientación sexual y sexo biológico. Hay tres tipos de identidad. Como ya antes se lo mencionaba, la identidad de género es una de las siguientes: hombre, mujer o ninguna de las dos. O la orientación sexual, determinado por si siente deseo sexual por otras personas del otro género, del mismo género o ambos géneros. Y el sexo biológico, los genitales internos y externos. En la identidad de género es como nosotros nos sentimos, hombre, mujer. Nosotros a veces podemos llegar a pensar y decir: voy a probar de otro género, quiero ser de este género. Y somos libres de hacerlo, nadie nos detiene, somos libres de hacerlo. Pero es una decisión en la cual nosotros tenemos que aprender a discernir bien, porque a veces se nos cruzan decisiones y las tomamos muy a la ligera, en cuanto debemos de pensar muy bien. En la orientación sexual, nosotros sentimos atracción por una mujer y la mujer siente atracción por un hombre. Le parece atractivo a un hombre, lo ve muy guapo, muy bonito, elegante, lo ve bien disciplinado. Y un hombre mira a una mujer bien vestida, bien disciplinada, con buenas habilidades. Se le mira una belleza interna y externa a la mujer, pero hay casos en el cual ambos géneros no se sienten a gusto ya de tanto probar, de tanto intentar con sus diferentes tipos de género. Y a veces quieren intentar con su propio mismo tipo de género. Y el sexo biológico es lo que a nosotros nos determina si somos hombre o mujer. La presión del grupo hace referencia a la influencia que ejerce un grupo en alentar a una persona a cambiar sus actitudes, valores o comportamientos de manera conformidad a las normas del grupo. El grupo social no tiene que depender de nuestras vidas. Muchos querrán cambiarnos, pero depende de nosotros si nos dejamos cambiar por ese grupo de personas o por esas amistades que hemos escogido. Y por último, este comportamiento responde a que en la adolescencia los menores se encuentran, o sea, nosotros, los jóvenes, nos encontramos en la etapa de saber quiénes somos, qué queremos ser. Nosotros necesitamos forjar nuestros futuros desde este momento y desde mucho antes. La meta de esta etapa va dirigida a lograr la aceptación en un grupo donde puedan compartir sus gustos y preferencias.
Muchas gracias. Formación de la identidad sexual. Cuando estamos hablando de identidad sexual, estamos hablando de cómo una persona se identifica, si esta persona se siente segura, se siente a gusto, se siente autorrealizada con la denominación o sexo al que se ha sido socialmente aludido. Por ejemplo, lo que implica ser mujer u hombre. Dentro de la identidad sexual podemos encontrar otros elementos que tienen cierta incidencia, que son el género, el rol de género y el sexo del sujeto o de la persona. Cuando hablamos de género estamos hablando de aspectos psicológico, social y cultural que distingue masculino y femenino. Cuando estamos hablando del rol de género, estamos hablando del rol que desempeña cierto sexo, ya sea hombre o mujer, dentro de la sociedad. Por ejemplo, dentro de hace 200 años no es el mismo rol que tiene la mujer actualmente que tenía hace 200 años. Por ejemplo, la primera vez que una mujer pudo emitir su voto en México fue hasta en 1953. Actualmente podemos decir que el rol de género que tiene un hombre y que tiene una mujer es totalmente igual. Una mujer puede ser presidenta, un hombre puede ser presidente. Una mujer puede ser maestra, un hombre puede ser maestro, una mujer puede votar con total normalidad y un hombre de igual manera. También hay en la identidad de la sexualidad, identidad sexual, hay ciertos conflictos. Principalmente se dan en personas intersexuales y transexuales. Una persona intersexual es la cual nace con ambas características en sus genitales. Esta persona, bueno, desde que nace, obviamente no tiene decisión. Sin embargo, los padres sí tienen la decisión de elegir qué quieren que sea, si quieren que sea hombre o si quieren que sea mujer. Los padres pueden optar por operación y por comenzar un proceso hormonal, eh, pero los expertos recomiendan mejor no hacerlo porque esto es parte de la identidad sexual de un niño. Cuando crezca va a tener la decisión de poder optar qué quiere ser, niño o niña, siempre y cuando esta condición, bueno, que sea una persona intersexual, no le esté afectando a la salud al niño. Sin embargo, se le tiene que dejar la posibilidad de que este niño, cuando vaya entrando en la pubertad, pueda decidir si quiere ser niño o niña. Bueno, si quiere ser hombre o mujer. De hecho, es algo totalmente normal. Por ejemplo, en Estados Unidos, de cada 100 personas, una o dos son intersexuales. Es algo totalmente natural, normal. No es algo médico ni una enfermedad. De hecho, en la India hay una cultura que se llama IGRA, la cual todos los que están dentro de esa cultura son personas intersexuales o de sexo de género masculino. Por ejemplo, ellos lo miran con total normalidad, no tienen ningún problema. Como es en la realidad, no es nada, nada del otro mundo, es totalmente normal. También las personas transexuales. Las personas transexuales son las que no se sienten identificadas con el sexo al cual pertenecen, sino que su personalidad ellos sienten que pertenecen al sexo opuesto. Ellos toman rasgos, bueno, vestuario, comportamientos del sexo contrario y de hecho también se pueden realizar cirugías y también empezar procesos hormonales si quieren realizar este cambio. El conflicto en la identidad sexual de estas dos personas, personas intersexuales y transexuales, llega a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en la sociedad está definido ya que las personas tienen que ser eh, del sexo, bueno, mujer o hombre y pertenecer a un género masculino o femenino. No pueden ser masculino o femenino. Porque esto empieza una burla o una escandalización de toda la sociedad. Sin embargo, eh, lo que tiene que importar es cómo la persona se identifica sexualmente a sí misma y cómo esto le aporta seguridad, se siente a gusto y que todo esté en sí. Mi nombre es Wendy Díaz y hoy les hablaré acerca de la identidad y expectativas sociales, ser y estatus. Para hablar de sexo y género se utilizan varios términos. El sexo suele referirse a la anatomía de la persona, masculina, femenina o no claramente masculina ni femenina, genitales ambiguos o intersexual.
La inclinación sexual se refiere al sexo por el que una persona se siente atraída sexualmente, si se siente atraída por alguno. La identidad sexual refleja cómo se ve la persona a sí misma, ya sea masculina, femenina o alguna otra cosa, a veces llamada sexualidad periférica o Gender en inglés, que puede estar en algún lugar intermedio, ser una combinación de masculino y femenino o ninguno de estos, o bien puede cambiar con frecuencia. El rol sexual es la manera en la que las personas se presentan ante los demás en términos sexuales. Incluye la manera de vestir, hablar y peinarse. De hecho, todo lo que se dice y se hace y que es indicador de masculinidad o feminidad. Hablando de identidad sexual, nos quedaremos con dos conceptos claros: lo relativo a la identidad y a la sexualidad, y dos, a la experiencia de pertenecer a un sexo. Dentro de la identidad sexual se incluyen todas las experiencias sexuales, que no solamente se refieren a tener relaciones sexocoitales, sino a todas las relaciones interpersonales, su autoconocimiento y pertenencia a un sexo. La identidad de género, orientación sexual y preferencias sexuales. Por ejemplo, en la identidad sexual se pueden dividir como sexo masculino, sexo femenino o intersexual. Cada persona es libre de sentirse dueño de su propia sexualidad, identidad sexual, género y orientación sexual. Por ejemplo, una persona que se identifica con un sexo femenino, porque tiene genitales femeninos, también se acepta con género femenino y se apropia de las luchas, dificultades y responsabilidades del género mismo, como el feminismo, como la maternidad, como la feminidad, etc. Su orientación sexual va tanto a hombres como mujeres y personas no binarias, lo que la hace según término bisexual o pansexual. Luego hablamos de toda su expresión de género, que es la forma de vestirse, hablar, caminar y cualquier actitud que cumpla el rol de expresión sobre el género de la persona. A esta niña le gustan las faldas, pantalones, el morado, el maquillaje natural, porque son gustos y preferencias de la misma y están relacionadas a su género. Toda esta colección de términos, conceptos y expresiones constituyen a la identidad sexual de una persona. Gracias. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Luz Clarita Hueso Guzmán. Les voy a hablar un poco acerca del desarrollo en la adolescencia. La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano, que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionado por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales. En cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos socioeconómicos, así se han registrado durante el pasado. Muchos cambios en relación con esta etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización, la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales. El papel clave de las experiencias de desarrollo. La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta, durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social
y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas, y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables durante el cual el contexto social puede tener influencia determinante. Algunas presiones para asumir conductas de alto riesgo. Muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para asumir alcohol, tabaco u otras drogas y para empezar a tener relaciones sexuales, y ello a edades cada vez más tempranas, lo que entraña para ellos un evento de riesgo traumatismo, tanto intencionados como accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Muchos de ellos también experimentan diversos problemas de adaptación y de salud mental. Los patrones de conducta que se establecen durante este proceso, como el consumo o no consumo de drogas, a la asunción de riesgos o medidas de protección en relación con las prácticas sexuales, pueden tener efectos positivos o negativos duraderos en la salud y el bienestar futuros del individuo. De todo ello se deduce que este proceso representa para los adultos una oportunidad única para influir en los jóvenes. Los adolescentes son diferentes a los niños pequeños, y también a los adultos. Más en concreto, un adolescente es plenamente capaz de comprender conceptos complejos, ni de entender la relación entre una conducta y sus consecuencias, ni tampoco de recibir el grado de control que tiene o puede tener respecto a la toma de decisiones relacionadas con la salud. Por ejemplo, decisiones referidas a su comportamiento sexual. Esta capacidad puede hacerlo particularmente vulnerable a la explotación sexual y a la asunción de conductas de alto riesgo. Las leyes, costumbres y usanzas también pueden afectar a los adolescentes de distinto modo que a los adultos. Así, por ejemplo, las leyes políticas a menudo restringen el acceso a los adolescentes a la información de los servicios de salud reproductiva máxima si no están casados. Algunos desarrollos físicos en los adolescentes son la pubertad, aceleración y desaceleración del crecimiento, cambios de la composición corporal con el desarrollo de órganos y sistemas, adquisición de la masa ósea, como así la maduración sexual, gónadas, órganos reproductores y caracteres sexuales secundarios. Gracias. Buenos días, yo les hablaré sobre las diferentes etapas en el desarrollo de la adolescencia. Adolescencia tardía. Los valores del grupo dejan de tener tanta importancia, siendo los propios valores acordes a la identidad los que se privilegian respecto a las figuras de autoridad. Se comienza a reproducir una reconciliación y reparación. Esos vínculos tardíos suponen menos explotación y experimentación de la adolescencia. Ya no está centrada en la aceptación del grupo. Adolescentes temprana. Se entiende a establecer una relación cercana a la amistad como con uno o más amigos del mismo sexo. Este vínculo es estrecho en el contacto con miembros de otro sexo. Suele hacerse un grupo. Es una fuerte deshilación en las figuras de autoridad, teniendo el distanciamiento, desobediencia y evitando de las dichas figuras. Adolescencia media. El grupo de pares como tal comienza a tener mayor relevancia. Es aquí donde
cobra importancia pertenecer al grupo de barrio, grupos deportivos, grupos de amigos, etc. En este periodo se tiene a asumir los valores y códigos del grupo de pares, lo que aumenta la distancia con los padres. Existe una tendencia de anti-adultos, control y precisión social en el desarrollo de la adolescencia. La presión de los pares o presión social hace referencia a la influencia que ejerce un grupo de personas en alentar a una persona a cambiar sus actitudes, valores o comportamientos de manera de conformidad a las normas del grupo. Los grupos sociales afectan e incluyen grupos con membresía, en los cuales el individuo es un miembro en sentido formal, por ejemplo, un partido político o sindicato, un grupo social primario. Una persona que es afectada por la presión social puede o no querer pertenecer a dichos grupos. Ellos también pueden reconocer grupos disociáticos en los cuales ellos pueden desear asociarse. Hay que ser fuertes y maduros para no seguir al grupo, para decir no en mayúsculas. Y en esas edades la preadolescencia y adolescencia es junto cuando estamos descubriendo quiénes somos y cuáles son nuestros límites. Los famosos límites que inconscientemente permiten a gritos, por eso una encuadrada nos dará una idea clara de dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. Estos límites nos harán crecer en una dirección equivocada o no, pero en una dirección si nos los damos los límites, los buscamos, o ahí donde está el problema, hacia donde vamos cuando nos tenemos. Lo más fácil es ir hacia donde nos dirigimos, al grupo social, y aprender de ellos o con ellos. Problemas que representa la presión social en el desarrollo de la sexualidad. Para mentir que sea en este periodo de tiempo, la adolescencia, donde se proyecta nuestro futuro. De aquí podemos salir exitosamente y tener futuro más o menos feliz. Siempre hay altibajos o poder destrozar nuestras vidas o contarnos cosas de futuro. Tras fracasos escolares, no tiene por qué dejarse de estudiar, pero termina haciéndolo. No le gusta ya que nota que no está hecho para poder estudiar, etc. Drogas. Puede probar las drogas y que no tenga mayor relevancia, ya que se queda allí, o seguir y terminar con una dependencia que marcará el resto de su vida. La sexualidad, fracaso sexual, no sabe qué querer o qué es lo que quiere. Probar por vergüenza, no ser capaz de hacer lo que le gusta. Salida del armario, por ejemplo. Estos son unos de los comunes, pero no descartamos la inseguridad, vergüenza, timidez y el no tener el por qué decir y el apoyo para poder hablar. También les hablaré un poco sobre el conflicto de la identidad sexual. Alrededor de los 17 a 18 es el periodo donde el cual el conflicto de la identidad sexual llega a su plenitud, donde la preferencia sexual queda totalmente clara, después de un proceso donde ocurre la madurez, suficiente como para afrontar una criatura sexual, aunque en las víctimas el síndrome de Peter Pan sufre en el proceso, gracias en parte los cambios de la actualidad social, donde las niñas dejaron también de tener el papel pasivo, donde el hombre tomaba la iniciativa. El conflicto de la identidad social incapacita a las víctimas para disfrutar de una relación madre fluida y dinámica. Es temeroso de entregar el corazón. Es estricto, por lo tanto, está dentro de monótono. En conclusión, son incapaces de amar. Por lo tanto, buscan un escape entre las posibilidades. Para una víctima del síndrome Peter Pan, encuentra una mujer que les haga de madre, huir del conflicto fingiendo que la vida homosexual no es solitaria.
o tomar el control de sus ideas y de su vida. Muchas personas nacen con combinaciones o rasgos de los dos sexos, debido a afrontar las complicaciones que surgen cuando la sociedad se burla o se escandaliza de su físico, lo que suele ocurrir cuando las personas intersexuales o intentan en asignar a un individuo un sexo con el que no se identifica, lo que ocurre habitualmente entre las personas transexuales. En el caso de las transexuales, sus problemas suelen reproducirse cuando pueden pasar por el proceso de reasignación de sexo, el cual incluye la cirugía de reasignación sexual, mal llamada operación de cambio de sexo. Por otro lado, la identidad sexual suele intentar diferenciarse de la orientación sexual, en la que puede darse individuos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales. De igual manera que la orientación sexual, la identidad sexual no se puede elegir. Equivocadamente, las personas se definen transexuales con una homosexualidad extrema. Es decir, según estas personas, una persona transexual ama tanto al otro sexo que acaba identificándose con él. Sin embargo, investigaciones en sexología de la Universidad Libre de Ámsterdam apunta a que la identidad de la orientación sexual son hechos absolutamente diferentes, por lo que pueden darse personas transexuales con diferentes orientaciones sexuales. De hecho, hay estudios que indican que más del 30% de la población transexual es homosexual o bisexual, muy por encima del 5% o 10%, que suele darse en la población no transexual. A veces la frontera entre la identidad sexual y la identidad género no se muestra muy clara. En este punto, la teoría queer rechaza la categoría del individuo en categoría universidad como homosexualidad, heterosexualidad, hombre o mujer. Según esta teoría, la identidad sexual de las personas son el resultado de una conclusión social. De hacer así, no existiría papeles sexuales esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, es decir, todas las identidades relativas a la sexualidad, género o orientación sexual son igualmente anómalas, ya que son un producto socio-histórico. La transfobia aún no ha sido integrada en el discurso público. Tradicionalmente se ha dicho que la transexualidad se ha visto como un problema psiquiátrico. La llama desfiguración genética. Sin embargo, recientemente las investigaciones en neurociencia sobre el cerebro de transexuales indican que la composición de estos muestra a menudo que la composición del sexo con el que se identifican individuo un lugar de la del sexo de nacimiento. Esto apoya la teoría de que el cerebro de un individuo puede desarrollarse en un sentido diferente al de sus genitales, por lo que la transexual es de origen innato y no psicológico. La investigación también apoya las expresiones hombre atrapado en cuerpo de mujer o mujer atrapada en un cuerpo de hombre. La realidad es la discriminación hacia los transexuales o las transexuales. Esta está en estrecha relación con el sexismo y la homofobia. De hecho, se correlaciona esta asociación. Se debe a que estas formas de discriminan se sirven de las mismas creencias, ideologías, la heteronormalidad. Gracias.